La agonía del león. Novela. Por Mario Vamonduzán. Capítulo 38. Recuerdos del amor. Paula, con la vista en el suelo, caminó hasta un frondoso cedro, que ya estaba sembrado cuando su padre adquirió la finca. Colocando una mano sobre la corteza giró el cuerpo y lo dejó caer hasta quedar sentada en una muesca que alguien había hecho en una de las raíces. El cabello, desgreñado, le caía en desorden. Se echó para atrás hasta sentir que su espalda encontraba apoyo. Los ojos comenzaron a humedecérsele, pero aún pudo contener su llanto. Todo había sido, como un sueño fugaz. Lo había amado con locura, como se ama la primera vez. Era algo que había entrado o salido de su mismo ser. En su mente ahora estaban aquellos días, muy escasos por cierto, cuando él llegaba y lo tenía a su lado, cuando sentía sus manos, calientes, acariciarle el cuello. Ese cosquilleo que recorría todo su cuerpo cuando él le rozaba los dientes con la lengua. La angustia que se apoderaba de ella al escuchar que había habido combates, con heridos y muertos, y él demoraba en ir a verla. Ese palpitar del amor en la soledad gracias al recuerdo. Estaba con los ojos cerrados y en ese momento creía acariciar su barba crecida por los días del patrullaje, que luego entrecruzaban sus dedos y hablaban bobadas importantes, o callaban porque no tenían que pronunciar palabra alguna para sentirse juntos y comunicarse. Los abrió, y despertó a la realidad, sentada en la raíz del enorme cedro, sola y triste. Los cerró nuevamente para impedir que las lágrimas salieran en abundancia, pero fue inútil, como inútil había sido todo. Después de llorar, largamente, se levantó y regresó a la casa. Jamás en sus 18 años se había sentado tan afligida en aquel sitio y nunca había llorado tanto. Eso le pasa a mi hija por ignorar mis consejos. ¿Cuántas veces le supliqué que no se fuera a enamorar de un militar? Le criticó su madre, quien durante algún tiempo estuviera pendiente de Paula, observándola con temor, pues al saber que el teniente la había visitado mientras ella estuvo en el pueblo haciendo examinar a su marido, temía que algo íntimo hubiera pasado entre ellos. Y aunque Paula aseguraba que durante todo el tiempo él había permanecido enfermo, al borde de la muerte, esta explicación, desde luego, no convencería a nadie. Fin del capítulo 38 de la novela La agonía del león. Capítulo 39. Rumbo a una nueva base de patrullaje. Las operaciones contra los guerrilleros no habían sido totalmente efectivas. Algunas cuadrillas sí habían sido batidas, pero otras, y muy fuertes, continuaban actuando. Por consiguiente, seguían las emboscadas a las patrullas del ejército, los asaltos a los puestos de policía, los ataques a aldeas sin protección, los secuestros de ganadero. Si una región era saneada, por la sangre y el valor de los soldados, los guerrilleros se apoderaban de otra, casi siempre por el miedo infundido a los campesinos, quienes por hallarse entre dos fuegos, sufrían la peor parte. Los caminos que llevaban a los pueblos, estaban jalonados con cruces, de las cuales muy pocas tenían inscripción, como la de un labriego muerto por una víbora, las demás solo indicaban la fecha con el color desvanecido de sus brazos o el tamaño del montón de tierra acumulada encima de los restos. Nadie se atrevía a andar de noche. Hasta las famosas parrandas, tan comunes entre los campesinos, se estaban acabando. Ni pescaban a solas a la orilla de los riachuelos. Los funcionarios oficiales no habían vuelto a subir a los campos, porque al bajar los asaltaban los guerrilleros para robarles los documentos y quitarles la vida, si se oponían. Ya ni el cura iba a aplicar los santos óleos porque nadie se ofrecía a acompañarlo y entonces ahora las tumbas quedaban olvidadas, ni una bendición, al menos, obtenían. Como la vida en el campo era cada día más difícil, a consecuencia de la violencia, Jorge Pinzón volvió a tener el mismo destino. Sin que aún se hubieran borrado de su espalda y de sus hombros las marcas hechas por las correas de la mochila, le tocó partir hacia la nueva guarnición, también de orden público. Cuando llegó, todos dormían. El mayordomo del casino de oficiales, que apareció como por encanto, lo alojó en una pieza cualquiera. Al día siguiente, sin conocer aún a todos los oficiales del batallón, iba rumbo a su nueva base de patrullaje, esta vez llamada El Paraíso. El monótono ruido del motor del reo, al rodar por la angosta carretera, le causó sueño. Como estaba cansado, pues la noche anterior no había podido dormir, se recostó contra la baranda y confió en que los huecos no pudieran despertarlo. Iba en la carrocería porque estaba prohibido a los oficiales montar en la cabina. Los guerrilleros siempre disparaban allí. Algunos oficiales omitían esta prohibición y se aventuraban a ir junto al conductor, eran los primeros muertos, en las emboscadas. Alcanzó a dormir un poco, en el trecho donde la carretera era suave, luego el carro volvió a brincar y entonces ya no pudo conciliar el sueño. La región era completamente extraña.
No eran las verdes praderas de su tierra natal, ni las montañas de la anterior zona. Ahora una hondonada, una quebrada, otra loma, una curva pronunciada, un barranco. Pensaba que tal vez la nueva base fuera mejor que la anterior. Que de pronto iba a encontrar un suboficial conocido. Que no llegara a encajar ni entre los campesinos ni entre los soldados, lo cual era importante, sobre todo entre estos últimos, pues eran ellos quienes le darían seguridad en el momento crucial de los combates. Al mirarlos se dio cuenta de que nadie hablaba. En verdad, desde cuando subieran al vehículo eran muy pocas las palabras que habían pronunciado, como si marcharan a un sitio no atractivo. Esa base no debe ser un paraíso, se dijo a sí mismo. Él tampoco había hablado, y no deseaba hacerlo. Otra vez en orden público, pensó. La carretera se tornaba aún más angosta y hacía brincar el carro como un potro cerrero. Los rayos del sol, medianamente levantado en el horizonte, daban sobre la carretera y permitían ver la polvareda que el vehículo hacía al avanzar. Esta vez, ¿cuánto tiempo iré a permanecer en orden público? Volvió a pensar, ¿qué aventuras tendré? Recordó que la vida es una hermosa aventura con sensaciones variadas y lugares cambiantes, pero con un final siempre igual. ¿Qué sensaciones nuevas tendré? Comenzaron a ascender. Esto le hizo suponer que la base quedaba en un lugar frío y se imaginó patrullando con los pies ateridos o durmiendo bajo 4 cobijas. Cuando el vehículo coronó la subida pudo observar la carretera a lo lejos, lo cual le hizo suponer que aún faltaba mucho para llegar. La baranda de la carrocería le tallaba en la espalda y cuando el camión pasaba sobre un hueco, que no eran pocos, porque, a carretera, sentía un dolor agudo en las costillas y en las nalgas, ya casi adormecidas. ¿Qué tanto faltará para llegar?, preguntó, cansado de aguantar bandazos. Es detrás de aquella loma, contestó un soldado, señalando la que sobresalía, no muy lejos. Menos mal, repuso el teniente. El soldado calló y esperó que él volviera a preguntar. ¿Usted ha estado allá antes? Sí, mi teniente, pero me enfermé y tuvieron que evacuarme. Jorge Pinzón se quedó pensativo mirando a los demás soldados, que se balanceaban callados al vaivén del carro. Es muy aburrida, continuó el mismo soldado. Mi teniente se dará cuenta dentro de poco tiempo. A los señores oficiales tan pronto llegan al batallón los envían a esa base. Seguramente usted va a estar allá hasta cuando trasladen a otro oficial. ¿Siempre ha sido así? Eso comentan, respondió el soldado. Y mi teniente sí que se va a aburrir, esa base ni guerrilleros tiene, agregó. ¿Y usted sí está seguro de eso? Dicen que ahora no hay, pero que en otro tiempo todo sí estuvo muy podrido. Veremos cómo nos va. Charlaban aún, cuando el vehículo se detuvo. El teniente se asomó buscando el motivo y en esto descendió el conductor, quien le explicó. Hasta aquí entran los vehículos. Echaron a andar por el camino que llevaba a la base, donde el pabellón, movido por el viento, parecía desprenderse. Y sus colores se veían bonitos, con las montañas verdes, azules y grises, como fondo. El sol del mediodía botaba su sombra y la de los soldados un poco, no más, hacia adelante. A medida que avanzaban se turnaban las tulas del teniente y se preguntaban, ¿para qué llevaría tantas cosas a una olvidada base de patrullaje donde la vida era tan simple? Pensará demorarse mucho tiempo, comentó uno de los soldados. No. Tal vez no alcanzó a dejar nada en el batallón, expuso el que cargaba la más grande. Cruzaron por un puente, de gruesos troncos, algunos ya podridos. El río, le decían río, no era muy grande. Los ladridos de los perros de la base fueron los primeros en anunciar a la patrulla, y los soldados que iban a ser relevados salieron a verlos llegar. Luego de contarlos imaginaron que todos no serían relevados. Cuando Jorge Pinzón ordenó hacer alto y descargar el equipaje, uno de los soldados de la base comentó en voz baja, en medio de sus compañeros. Al fin le llegó relevo a mi teniente Pérez. Jorge Pinzón, al verlos quitarse las mochilas y arrojarlas contra el suelo, pensó que le habían tocado unos soldados muy flojos para caminar, pues la corta travesía los hizo sudar y cansarse. El sol se ponía tras las altas montañas, permitiendo a la tarde llenarse de sombras, acentuadas de la cordillera hacia la base de patrullaje. Aquí hace un frío aterrador, exclamó el teniente Pinzón mientras se sobaba las manos para calentárselas. No tardará en acostumbrarse, le aseguró el teniente Pérez. Continuaron charlando sobre lo que esa base era y no era hasta sentir la noche cuajada sobre sus palabras y en sus rostros, débilmente iluminados por la luz de una vela. Al día siguiente, muy temprano, el teniente Pérez, luego de organizar la patrulla, se despidió de la base militar del Paraíso, donde permaneciera 9 meses, con 15 portazos,
los mismos que había dado Pinzón con su patrulla al llegar. Pasados unos minutos, por allá abajo, donde quedaba el río, los lejanos latidos de unos perros anunciaron que la patrulla estaba cruzando el puente. Al oírlos, Jorge Pinzón dijo para sí, esos perros son el mejor medio para anunciar cualquier movimiento que hagamos. Tocará suprimirlos. Fin del capítulo 39 de la novela La agonía del león por Mario Amon Duzán. Si le agradó este libro, hágale clic a me gusta y suscríbase a mi canal. Gracias. Obras escritas por Mario Amon Duzán.